Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más del podcast Mi voz, tu espacio. Mi nombre es Elvia Domínguez. Esto es el podcast Mi voz, tu espacio. Estamos disponibles en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, entre otras plataformas. Y bueno, casualmente hoy vamos a debatir, o mejor dicho, les voy a comentar a ustedes qué es un podcast, ya que yo tengo un podcast. En otro próximo episodio les voy a comentar por qué un podcast, ya que entiendo que para la gente de Spotify o Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas, Anchor, es como algo normal, pero para la gente de YouTube es un poquito complicado conectar con este tipo de contenidos, sobre todo porque de alguna manera esperan videos, esperan ver rostros y a veces reciben otro tipo de contenido. Creo que con el tiempo sería más habitual y ya no sería como extraño, porque ya de hecho en YouTube aparece una pestaña de podcast. Entonces yo creo que ya están un poquito más redireccionados a promocionar este tipo de contenidos. Sin importar lo que salga como de portada, por así decirlo, o de imagen, la representación visual. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Elvia Domínguez. El podcast lo pueden encontrar como Mi Voz, Tu Espacio, y también como Mi Voz, Tu Espacio. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Cada día más personas se unen a la era de generar contenido. Desde los temas más triviales hasta aquellos para un público experto en determinadas áreas. Y lo hacen a través del podcast, el medio más escuchado actualmente. La palabra podcast está formada por dos componentes. La primera parte de la palabra podcast proviene de Apple, mientras que la segunda parte del término inglés empleado para las emisiones de radio broadcast. Un podcast es una grabación de radio digital que está disponible cuando tú quieras. En la mayoría de los casos cuentan con unos o varios locutores que hablan o debaten sobre un determinado tema. Sin embargo, el término podcast no está limitado únicamente al formato de audio, sino que también puede utilizarse para grabaciones y debates en videos, ya que los podcasts están prácticamente disponibles bajo demanda, pueden escucharse en cualquier ocasión o en cualquier lugar. El único requisito para escuchar un podcast es tener un dispositivo en el que pueda almacenarse y reproducirse el podcast. El consumo sencillo y flexible de este medio es una de las razones principales de su éxito. Aunque los podcasts llevan tiempo existiendo, en los últimos meses han arrancado con gran fuerza. Hay numerosos podcasts de prácticamente cualquier sector, para que cualquier persona interesada en un tema pueda aprender algo nuevo, profundizar en un conocimiento o simplemente entretenerse. Datos curiosos. 1. Los primeros podcasts de la historia se grabaron en 1889. La invención del fonógrafo por parte de Thomas Edison
permitió la grabación y distribución de novelas para que éstas fueran escuchadas en vez de leídas. 2. Un siglo más tarde, con el nacimiento de Internet, algunos programas de radio comenzaron a grabar sus emisiones para que los oyentes pudiesen descargarlos con posterioridad. También surgieron emisoras de radio online o amateurs que comenzaron a producir sus propios audios y a compartirlos a través de sus páginas web y blogs. 3. El podcasting, tal y como lo conocemos ahora, nació el 13 de agosto de 2004 de la mano del presentador de la MTV, Adam Curry, al que se le ocurrió utilizar uno de los atributos del recientemente creado formato RSS. Al que se le ocurrió utilizar uno de los atributos del recientemente creado formato RSS para insertar archivos adjuntos y así poder distribuirlos. 4. El primer podcast español nació en el año 2004 y se tituló Comunicando. En él, José Antonio Gelado, quien conducía un programa de radio en cadenas de tecnología llamado Don Ratón, continúa hablando sobre esta misma temática pero de forma libre e independiente. 5. El podcast más longevo de España es Podcasting de Jaime Cristóbal. Lleva publicándose quincenalmente desde el año 2005 y su temática es musical. 6. Los podcasts también tienen su día mundial, en concreto el 30 de septiembre. Bueno, ahí está, me trabé un poco con el tema de la lectura. Es que, bueno, pues me toca ir leyendo, básicamente, pues pronunciando lo que escucho acá con mi lector de pantalla. Más adelante les voy a orientar a los que no saben de qué es un lector de pantalla, cómo se maneja, quiénes son las personas que lo utilizan usualmente, aunque déjenme comentarles que ustedes, las personas videntes, yo soy una persona con discapacidad visual, utilizan lectores de pantalla y ni cuenta se dan. O sea que no es algo exclusivo de personas con discapacidad visual, aunque somos los usuarios más asiduos a este tipo de tecnología. Volviendo al tema del podcast, no sabía que había un día del podcast y es el 30 de septiembre, así que me tocó aprenderlo junto a ustedes y qué maravilloso, qué lindo. Si tienes ese interés por hacer un podcast, si crees que tienes la capacidad, anímate, no te limites. Yo me he encontrado con muchas trabas en el camino para seguir este sueño de lo que es el podcast. Yo empecé con la radio por internet, de hecho tengo una radio y ahora estoy incursionando en el tema del podcast y me he encontrado muchas trabas, sobre todo con el tema de lo que la gente no ve, de que vivimos en un mundo muy visual, que pronto también hablaré de lo que pienso de ese tema, de que, por ejemplo, hay personas que piensan que un podcast debe tener un nivel de duración determinado o de que debe ser de un solo tema en específico, y todas esas cosas como que rompen un poco con lo que yo ofrezco, porque yo no hablo de un solo tema, mi podcast no tiene una cantidad de duración limitada. Mi podcast no es como, tengo que durar 30 minutos o tengo que durar 15, 12, o sea, no, mi podcast es muy espontáneo. Yo me doy la oportunidad de expresarme
hasta donde yo lo sienta que tengo que hacerlo. Y te invito a que si tú quieres hacer un podcast y te apasiona la comunicación, hazlo. Hazlo y sí, puedes documentarte en cuanto al tema, pero tampoco sigas ciertos lineamientos porque, por ejemplo, antes el podcast solamente era de contenido auditivo, pero ya es un tema audiovisual también. Entonces se van rompiendo paradigmas a medida que va creciendo este mundo. Por ejemplo, antes se hacía radio por internet, ya le incluyeron a la radio las cámaras, ya no es radio por internet, ya es un contenido también audiovisual que se está ofreciendo, donde las personas tienen la oportunidad de ver a sus locutores. Entonces, cada día más este mundo va cambiando en base a la tecnología y hay que ir cambiando también con ella, con la tecnología, claro, siempre y cuando nos sintamos cómodos con esos cambios. Si tú sientes que tienes que hacer un podcast que dure 45 minutos y tú tienes el contenido para hacerlo, hazlo. Si tú sientes que tienes que hacer un podcast que dure 12 minutos y tienes el contenido para hacerlo, hazlo. Si te gustan las cámaras, incluye videos para que la gente te vea. Si no te gustan las cámaras, como a mí, pon tu logo, pon cualquier otra cosa. Una foto tuya, una foto alusiva al contenido que estás ofreciendo, pero no dejes de hacerlo porque otros te digan, ay, es que así, es que no está bien. Porque yo sí me he encontrado con esta dificultad, con esta, pero no es que no me afecta, sí confieso que me ha afectado de alguna manera, pero cuando entro a otros canales y descubro que se manejan de la misma manera que yo lo hago. Por ejemplo, hay un canal que se llama Devoradora de Libros que colocan audiolibros y tienen su logo de imagen. Entonces, como tienen su logo de imagen, yo digo, wow, no soy la única. Y eso me emociona mucho. Saber que no soy la única. Bueno, mi gente, esto fue el podcast Mi Voz, Tu Espacio. Yo soy Elvia Domínguez. Muchísimas gracias por el seguimiento que le dan al podcast. Les mando muchísimas bendiciones. Suscríbanse al canal de YouTube, a Spotify y síganme en las redes sociales. Hasta la próxima.